Continuando con la exposición, nos vamos a ver ahora la epilepsia. Para esto primero debemos recordar de que el sistema nervioso trabaja en base a descargas eléctricas de un lugar a otro que van a activar diferentes zonas del cerebro, ¿no? En caso de las epilepsias va a haber una activación de varias zonas que no se va a poder controlar y se manifiesta clínicamente con las convulsiones que alguna vez de repente hemos visto. El paciente cae al suelo, comienza a mover todo su cuerpo de manera esporádica, paroxística, es muy llamativa, alarma bastante a las personas que lo ven y todos los aspectos fundamentales de este síndrome los vamos a describir a continuación. Primero tenemos que ver algunas definiciones, ¿no? Una crisis epiléptica formalmente la entendemos como convulsiones. Es un fenómeno paroxístico que se origina por una actividad normal, excesiva, sincrónica del sistema nervioso que va a terminar exponiéndose por toda la corteza cerebral, activando varias zonas del cerebro al mismo tiempo y que se puede manifestar de diferentes formas. No todas las convulsiones son como en las películas, ¿no? Sino hay varios tipos. Se calcula que hasta un 5 a 10% de la población va a presentar en algún momento de su vida una crisis epiléptica y puede ser por diversas causas, como por ejemplo sustancias tóxicas, hipoglucemia, puede ser por crisis febriles en los niños o puede ser una sola vez, ¿no? A lo cual vamos a llamar crisis epiléptica, que no es lo mismo que epilepsia, ¿no? Epilepsia es cuando ya tienes una repetición crónica de crisis epilépticas, quiere decir que ya existe un proceso crónico y que el paciente va a seguir presentando crisis epilépticas. La epilepsia se calcula que afecta a un 0,3 a 0,5% de la población y es por un daño ya irreversible. Ahora, las causas más frecuentes de crisis epilépticas debemos saber que su frecuencia varía con la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que en el recién nacido la causa más frecuente es la encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, que no le llega oxígeno al cerebro del bebé. En el lactante y el niño pequeño son las crisis febriles, ¿no? Lo que conocemos como las crisis convulsivas que ocurren en los niños cuando tienen una fiebre muy elevada o que tuvo un ascenso de temperatura muy brusca. Los niños convulsionan, pero por este motivo hay una repercusión a largo plazo. En el adolescente, los síndromes genéticos, hay una predisposición desde el nacimiento a presentar epilepsia en esta edad, ¿no? Después, en el adulto joven, el menor de 35 años, la causa más frecuente es el trauma de cráneo, que obviamente va a generar un daño cerebral. En el adulto medio, la causa más frecuente son los tumores y en el adulto mayor, el evento cerebrovascular. Ahora, ¿por qué ocurren las crisis epilépticas, no? Para responder a esta pregunta, primero debemos saber cómo funciona la neurona normalmente. Con la neurona no está trabajando, tiene un potencial de reposo. Es decir, que la membrana celular mantiene una diferencia de cargas que hace que dentro de la célula sea negativa y afuera sea positivo. Esto es posible gracias a la bomba de sodio y potasio que expulsa 3 sodios hacia afuera y 2 potasios. Y esto hace que afuera haya bastante sodio y adentro haya bastante potasio. Esta diferencia de carga se le conoce como hiperpolarización. Cuando viene la electricidad procedente de otra neurona, esta se activa y genera un potencial de acción y esto va a permitir la inversión de las cargas. ¿De qué manera? Lo que hace es desactivar la bomba de sodio y potasio, haciendo que haya una tendencia para que el sodio entre de nuevo y el potasio salga. Ahora, como vimos, si entran 3 sodios y salen 2 potasios, entran más cargas positivas de las que salen, haciendo que la neurona por dentro se vuelva positiva y afuera se vuelva negativa. Esta inversión de las cargas se conoce como despolarización. Esto permite que el potencial de acción viaje por la membrana y cuando llega a la siguiente neurona va a pasar lo siguiente. En la parte final del axón va a haber unas vesículas que cargan un neurotransmisor que se conoce como glutamato. Este glutamato es el excitador, es el activador de la siguiente neurona. Se libera en la brecha sináptica, activa la neurona postsináptica mediante los receptores MDA y AMPA. Y esto permite la apertura de 2 canales, el canal de sodio y el canal de calcio. Cuando ingresa el sodio y ingresa el calcio, que son positivos, hacen que la neurona, lo que era negativa, se vuelva positiva. Y esto activa el potencial de acción. Este potencial de acción permite que se continúe hacia la siguiente neurona y hacia la siguiente y la siguiente, ¿no? Ahora, así como existe un sistema excitatorio, también existe un sistema inhibitorio, que es el sistema del GABA. Este neurotransmisor, que es el ácido gamma aminobutírico, es el antagonista del glutamato, es el inhibitorio. ¿Y cómo lo hace?
Son neuronas que están localizadas después de la brecha sináptica y que liberan este neurotransmisor para que activa el receptor GABA y permite la apertura de los canales de cloro. Si se abren los canales de cloro, el cloro entra y el cloro es negativo. Entonces, si es negativo, mantiene a la neurona negativa y por consiguiente no se activa y permanece en reposo. Este equilibrio de estos dos neurotransmisores es el que permite que el cerebro funcione de una manera ordenada y sistemática. Entonces, debemos ver en este gráfico, imaginemos que hay un potencial de acción que viaja de un lugar del cerebro al otro. Solo eso debe recorrer, no debe ir a ningún otro lado. ¿No? Las neuronas GABA permiten formar un rectángulo, digamos, una delimitante que es la región circundante de inhibición. Esto permite o le obliga al potencial de acción a limitarse solamente a lo que tiene que cumplir. Entonces, la epilepsia ocurre cuando hay un daño cerebral que ocasiona una pérdida de la región circundante de inhibición o que las neuronas de aquí adentro se vuelvan tan excitables que no pueden controlar, que no pueden ser controladas por esta región. Cualquiera de los dos mecanismos puede ocurrir por una lesión cerebral, como hemos visto otras causas, ¿no? No importa la causa, pero cuando se daña una parte circunscrita del cerebro, que es lo que ocasiona las descargas incontrolables, eso se conoce como el foco epiléptico, epileptógeno, y la formación del mismo se conoce como epileptogénesis. Este tejido de aquí es el que va a iniciar con las descargas que se van a irrigar por todo el cerebro y su localización es importante porque primero nos ayuda a determinar cuál será la primera manifestación clínica. Si es que el foco está en el lóbulo frontal, en la parte que mueve el brazo, entonces el paciente va a empezar su crisis con un movimiento del brazo. Si es que está en la parte temporal, la parte del olfato, el paciente va a presentar un olor extraño antes de que se desencadene el resto de la crisis. Entonces, si es que nosotros encontramos el foco epiléptico y este puede ser operable, podemos curar la epilepsia, lo cual no ocurre con los que son inoperables. También existen otros tipos de crisis epilépticas donde no encontramos el foco o la crisis es generalizada, es decir, se activa en ambos hemisferios al mismo tiempo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que ver que las crisis epilépticas las podemos clasificar en focales y generalizadas. Focales son todas aquellas que tienen un foco epileptógeno identificable y las generalizadas aparecen en ambos hemisferios al mismo tiempo. Las crisis focales a su vez se pueden clasificar en simples y complejas. ¿Qué las diferencia? ¿No? Las complejas son aquellas donde hay pérdida de la conciencia y amnesia del episodio. El paciente no sabe qué pasó y tampoco recuerda, ¿no? Y en las simples el paciente es el espectador de las primeras filas para ver cómo su brazo está moviéndose y es bastante bueno, ¿no? Para la historia clínica porque él mismo nos puede detallar lo que ha pasado. La manifestación clínica de una crisis focal va a depender del área del cerebro donde esté el foco. Entonces, si es que está en el área precentral del lóbulo frontal, van a ser crisis motoras. Es decir, el paciente va a tener un movimiento involuntario de la parte del cuerpo correspondiente con el músculo de perfil que esté afectada. Si aquí, ¿no? Eh, en las crisis sensitivas, en cambio, van a depender del área del cerebro que se afecta, ¿no? Si es que el área es occipital, se va a ver afectada la vista. Si el lóbulo es temporal, puede ser que el oído o el olfato. Oído en la parte superior, olfato en la parte inferior. Y tacto y gusto en el lóbulo parietal. También existen las crisis psíquicas. Estas psíquicas pueden ser trastornos cognitivos o alteraciones de pensamiento forzado. Pueden también ser afectaciones afectivas, como por ejemplo los pacientes que o comienzan a reírse incontrolablemente, ¿no? Es la crisis elástica, o tienen una crisis de angustia o de pánico, eso también es un tipo de crisis epiléptica. Y tenemos finalmente las autonómicas, donde se activan los movimientos automáticos como la masticación, el chupeteo, no son movimientos involuntarios del sistema autónomo. Luego tenemos las generalizadas, es cuando ambos hemisferios se activan al mismo tiempo, o también puede ser que una focal se vuelva generalizada, ¿no? Porque se disemina. Se conoce como una crisis focal con generalización secundaria. La generalizada se puede dividir en convulsivas y no convulsivas. Las convulsivas afectan a todo el cuerpo, que son de predominancia motora, y se clasifican en las siguientes, ¿no? Primero, la crisis tónica, en el que el paciente tiene una contracción de todos los músculos al mismo tiempo. La crisis clónica, que es el paciente tiene movimientos oscilatorios de contracción, relajación. Y luego tenemos esta que es la más frecuente, que es la que todos hemos visto en algún momento, es la tónico-clónica, ¿no? Esta manifestación tónico-clónica
Puede ser de aparición brusca o puede dar un aviso. Cuando da un aviso, esto se conoce como fase prodrómica, es decir, el paciente tiene alguna sensación, algún olfato diferente, algún movimiento que ya le avisa que va a venir una crisis tónico-clónico. Luego puede haber una fase de aura y esto solo ocurre en las crisis focales que se hacen generalizadas. Es cuando empieza con una crisis focal y digamos un movimiento de brazo y luego se disemina por todo el cuerpo, ¿no? Ese movimiento del brazo sería el aura. Esto te avisa que ya se va a iniciar, ¿no? Que se va a diseminar. Entonces, y aquí empieza la crisis tónica clónica que tiene 3 fases. Primero viene una fase tónica que dura de 5 a 10 segundos y que se caracteriza por la activación, ¿no? Hay un predominio de glutamato. Hay la activación de todos los músculos, como todos se contraen al mismo tiempo, el paciente pierde el equilibrio y cae al suelo. Es lo primero que pasa. A veces la contracción de los músculos respiratorios puede ser tan brusca que el paciente grita antes de quedar al suelo y esto se conoce como el grito ictal. Eso también en esta fase tónica se activa o se aumenta el tono del sistema simpático. Esto se va a manifestar como un aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, también puede haber midriasis, ¿no? Cuando el paciente no puede respirar, puede generar también un poco de cianosis, ¿no? Puede ser de predominio central, y después de la fase tónica viene la fase crónica. En esta fase se activa el sistema inhibitorio GABA que comienza a pelear con el sistema glutamato, y aquí va a haber una pelea de contracción, relajación, y esto es lo que nosotros evidenciamos en el paciente que está temblando, que está sacudiendo, ¿no? Bastante. Entonces, porque se están peleando los sistemas, el que inhibe y el que excita, y con el tiempo se comienza a agotar los neurotransmisores del paciente, ¿no? Como que comienza a hacer movimientos menos oscilantes, menos bruscos, comienza a detenerse, y cuando se detiene por completo, hay un aumento del tono parasimpático, entonces esto va a generar que haya una relajación de los esfínteres y en ese momento el paciente tiene incontinencia urinaria y fecal. El paciente está ahí, dejó ya de moverse y se orina y ahí donde queda acostado, ¿no? Y después el paciente, cuando ya pasaron estas 2 fases, entra en una fase postdistal, o sea, después de la convulsión. En esta fase el paciente puede durar de 30 a 1 hora. El paciente está dormido, cuando despierta el paciente no recuerda lo que pasó, tiene una amnesia del episodio, ¿no? El paciente puede presentar una cefalea o una pequeña afasia que se va a resolver sola, y también puede haber un fenómeno conocido como la parálisis de tos, que es una hemiparesia que tiene el paciente que se manifiesta solamente en esta fase y se resuelve sola, ¿no? Así que si convulsionó y luego no puede mover la mitad de su cuerpo, no debemos alarmarnos, ¿no? Porque el paciente tiene esta parálisis y esta parálisis es transitoria. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros observamos una crisis, ¿no? Y es muy probable que nos pueda pasar. Lo que tenemos que hacer es colocar al paciente en una posición de seguridad, ¿no? El paciente se cae al suelo y lo primero que hay que hacer es colocar al paciente en esta posición, que es de cúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Con la pierna doblada y una palma de la mano por debajo de la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente en la fase postdistal puede ocurrir que si está boca arriba, como la lengua ha perdido su tono, ocluye la vía aérea, ¿no? Al igual que cualquier otro tipo de secreción. Entonces, lo que nos debe preocupar es que se ocluya la vía aérea, ¿no? Mientras pedimos la ayuda. También es importante recordar que lo que no hay que hacer y lo que nunca debemos hacer es angustiarnos, ¿no? Porque si nos angustiamos no pensamos serenamente, ¿no? El paciente al final no se va a morir por la convulsión, sino lo que va a suceder, lo primero que tenemos que hacer es despejar el área, tranquilizar a la familia y colocar al paciente en esta posición. Y si el paciente ya se mordió la lengua o de repente podría hacerlo después, entonces no hay que abrir tampoco la boca con la mano, ¿no? Porque nos puede morder y esa mordida es bastante fuerte. Lo que se puede hacer es usar un objeto, ¿no? Para colocárselo en la boca del paciente, aunque en algunas guías ya está contraindicado, ¿no? Ya no se debe colocar, dice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar el área, llamar a la ambulancia, mantener al paciente tranquilo, sentado en la fase postdistal, no le va a pasar nada, y eso lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Las mioclónicas o las contracciones de duración muy corta son bruscas, principalmente en epilepsias de adolescentes, y luego están las convulsivas, ¿no? Las no convulsivas no hay movimientos motores y no se caracterizan principalmente porque no hay movimiento, es decir, aquí tenemos la crisis atónica en el que el paciente tiene una flacidez de todos los músculos, queda completamente platónico, y finalmente tenemos la crisis de ausencia.
Estas crisis de ausencia son aquellas con desconexiones del medio que presentan principalmente los niños, ¿no? Digamos, un niño está haciendo una actividad cualquiera y de repente se queda completamente quieto mirando hacia el espacio, ¿no? Mirando al infinito. El niño se queda completamente perplejo, hace pequeños movimientos automáticos, no atiende a clases, no hace nada. Es la típica crisis de ausencia, ¿no? Que conlleva a los niños tengan bajo rendimiento escolar, de ensimismamiento, baja actividad social y que se pueden clasificar en crisis típicas, que son aquellas que tienen una instalación súbita, tienen una duración corta, tienen un buen pronóstico y responden a cualquier antiepiléptico. Y también las atípicas, que las atípicas en cambio son las que tienen un inicio más gradual, duran más, tienen algunos movimientos motores más evidentes y que son de mal pronóstico, ¿no? Estas se manifiestan de daños cerebrales que pueden llegar a ser permanentes. Y finalmente la epilepsia como tal se puede dividir según su causa, ¿no? Se va a llamar epilepsia primaria aquellas que tengan una base genética de origen, que tengan antecedentes familiares, que tengan un patrón clínico establecido, ya vamos a ver, ¿no? Algunos síndromes. Y la secundaria es la que ocurre por algún daño cerebral y de la desconocida cuando no podemos identificar si es que es primaria o secundaria. Debemos saber también que el diagnóstico de la epilepsia es eminentemente clínica, ¿no? El cuadro clínico va a ser lo que nos va a decir todo. Y podemos ayudarnos del estudio más utilizado, que es el electroencefalograma, que va a consistir en colocar electrodos en diversas partes del cráneo para ver cómo están los potenciales abocados en amperaje que podemos medir en estas ondas, ¿no? Realmente esto no es ya definitivo, ¿no? Lo único que nos va a confirmar son las crisis de ausencia y tal vez el síndrome de West, ¿no? Algunas veces solamente muestra el aumento de actividad durante las crisis, ¿no? Entonces es como un auxiliar de diagnóstico, pero no es un indicativo para el diagnóstico, ¿no? Ya definitivo. Ahora hay algunos síndromes que se encuadran también, ¿no? Dentro de ellos están los síndrome de Lennox-Gastaut, que se caracteriza por la triada de los múltiples tipos de convulsiones, es decir, el paciente al mismo tiempo puede tener ausencia, tónico-crónicas, parciales simples, parciales complejas, ¿no? Y pueden ser bastantes, ¿no? Tiene una afectación psicomotriz y alteraciones en el electroencefalograma. Esa es la triada. Esta característica aparece en niños de 1 a 7 años, con un pico máximo entre los 2 a 4 años. Después tenemos el síndrome de West. Este se caracteriza por aparecer en edades más tempranas. Este aparece en el primer año de vida y también tiene una triada. Esta triada, primero, es el espasmo infantil, o sea, el paciente hace contracciones musculares breves de 1 a 3 segundos, que son en salvas, y de predominio flexor. Tiene un segundo de tensión en el desarrollo psicomotor. Y tercero, ipsarritmia intercrítica, es decir, un patrón específico en el electroencefalograma que es definitoria y de este síndrome, es definitorio en este síndrome, ¿no? La epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Hans es típica de adolescentes, ¿no? Y que esta precipita sus crisis en la privación del sueño con el consumo de alcohol. Entonces es típica del adolescente que, bueno, ya tiene el trastorno, no se va de fiesta, toma la noche anterior y al despertar presenta unas crisis mioclónicas de predominio en miembros superiores, ¿no? Esto es característico de este síndrome. Sin embargo, también puede presentar otros tipos de crisis como tónico-clónicos y también de ausencia. Este es un síndrome bastante benigno, responde a los fármacos antiepilépticos. En la benigna infantil, esta aparece, ¿no? A lo largo de los primeros 18 meses, esta cede espontáneamente después de los 14 años, tiene buen pronóstico y finalmente tenemos la esclerosis temporal mesial. Este se caracteriza por la formación de esclerosis en la parte medial del lóbulo temporal, en la parte del hipocampo y giro dentado. Entonces, se puede evidenciar una resonancia magnética y es de ayuda, ¿no? Para el diagnóstico. Este es un síndrome muy característico porque presenta crisis tónico-clónicos generalizadas o también parciales complejas que se anteceden de una característica, ¿no? Que es el aura epigástrica. Esto quiere decir que hay una molestia en el epigastro que va ascendiendo hacia el cuello. También puede haber otros tipos de auras, como por ejemplo olfatorios o gustativos psíquicos que anteceden al tipo de esas, que anteceden a las convulsiones, ¿no? Se puede curar con una cirugía, ¿no? Porque tiene un foco específico y se hace la extirpación. Los casos especiales están las pseudocrisis, que son crisis epilépticas que son simuladas por el cerebro, porque el paciente eventualmente tuvo un recuerdo obvio, ¿no? Como son las crisis epilépticas y su cerebro lo simula sin que él lo sepa. Es decir, él no está fingiendo, él está sufriendo
la crisis, pero es porque tiene un problema psiquiátrico de base que hace fingir esta situación. En cambio, la crisis facticia es cuando el paciente deliberadamente a propósito finge una crisis con el fin de obtener la atención, ¿no? Estas podemos diferenciar fácilmente de la epilepsia verdadera porque estas son de mayor duración, son asimétricas, se nota el esfuerzo voluntario del paciente y si tú intentas abrirle los ojos, el paciente los cierra al propósito, ¿no? Cosa que no pasa en la epilepsia verdadera. Y si tienes dudas, puedes pedir los niveles de prolactina, ¿no? La prolactina está elevada en la epilepsia verdadera y no lo está en otro tipo de trastorno. Otro caso especial es el estatus epiléptico. Esto es cuando una crisis epiléptica verdadera dura más de 15 minutos o el paciente en el periodo postictal nunca recupera la conciencia y aparece otra crisis seguida a esta. Cuando el paciente no sale de estas crisis epilépticas se le conoce como estatus y esta es una emergencia neurológica. Tiene que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos y tiene que tener un completo monitoreo, ¿no?, de los signos vitales. El síndrome de muerte súbita del paciente con epilepsia o SUDEP es una crisis epiléptica. Normalmente las epilepsias no suelen o no preceden o no son un signo de muerte, ¿no? Pero, sin embargo, en este síndrome de muerte súbita, este SUDE ocurre en pacientes que no han tenido algún testigo al momento de su crisis y se asocia asfixia al momento de la crisis epiléptica o por un taponamiento de la vía aérea o otras causas, ¿no?, que en ese momento de repente son desconocidas. Yo podría comentarles de experiencia personal que alguna vez tuve un niño, que es el que vemos en la foto, es que tiene síndrome de West, se llama Vasco. Vasco era hasta el año 2016, era el quinto caso de síndrome de West en el país, en el Perú. Y bueno, ellos son de Tarapoto. Pero lo malo de Vasco era que Vasco tenía otros problemas, ¿no? Aparte del síndrome de West, tenía agenesia de cuerpo calloso, tenía laringotraqueomalacia. Entonces, Vasco era un niño que a causa del síndrome de West convulsionaba todo el tiempo, todo el día, y no había fármaco que lo detuviera. Entonces, a raíz de este grupo de 5 niños que tenían este síndrome de West acá en el país, formaron una fundación que la encabezaba Karina, que es la mamá, eh, hacia el año 2016. Fue con ellos y con este grupo de personas, de estos niños que tenían síndrome de West, que se formuló, ¿no? Ahora hay como una autorización para poder utilizar el aceite de cannabis para el tratamiento, ¿no?, del síndrome de West. Pero el tratamiento no va en el sentido de que se va a recuperar, ¿no?, o va a sanar, sino va en el sentido de que se pueda controlar. Porque a diferencia de otros síndromes epilépticos, el síndrome de West es una situación en la que la persona convulsiona todo el tiempo, todo el día, así, 24/24. Entonces, a raíz de ese año, ya a la fecha, los casos de síndrome de West en el país se han ido incrementando. Hasta el año 2018-19, que fue la última vez que hablé con Karina, se habían incluido a esa fundación, bueno, a ese grupo, 17 niños con síndrome de West. Entonces, ya para este año, ¿no?, hasta el año pasado, ya se podía traer aceite de cannabis de otro país, o sea, ingresar, pero más no se puede todavía fabricar en nuestro país el aceite de cannabis, ¿no? Es el único tratamiento a partir de la marihuana para poder tratar o medir o controlar por lo menos las convulsiones. Eh, eh, bueno, podría comentarles también de que Vasco todo el tiempo estaba, por los otros problemas que tenía, todo el tiempo estaba en el hospital. Habremos ido a la UCI como unas 6 veces el tiempo que estuvo conmigo. Y de las 6 veces yo siempre creí que Vasco ya no iba a salir del hospital, porque con la mayoría de las complicaciones que tenía, ¿no? Si él le daba una gripe, no era una gripe, era una sepsis de foco no respiratorio. Si le daba una infección urinaria, no era una infección urinaria simple, era una sepsis de foco urinario. Entonces, casi el manejo de Vasco cada vez que estuvo en el servicio en Rebagliati, su afán era estabilizarlo y creíamos que no iba a salir porque todo se le complicaba con las convulsiones. Además que, aparte del síndrome de West,
Y aparte de los otros problemas que tenía, evidentemente cada vez que sufría una sepsis manejaba temperaturas de 40 a 41 y no había antipirético que pudiera bajarle la fiebre. Entonces lo único que hacíamos era, lo único que le calmaba y lo tranquilizaba también, aparte del aceite de cannabis, eran los baños en agua tibia, pero con alcohol. Entonces, eso era lo único que podía relajarlo, calmarlo, y ese baño de agua tibia con alcohol, con media botella de alcohol, le disminuían las convulsiones y le bajaba la temperatura. Pero eso solamente le duraba 1 hora o 2 horas, ¿no? Y el resto de medicamentos que utilizaba, como por ejemplo el levetiracetam, fenitoína, eran fármacos que casi no tenía mucho efecto, ¿no? Entonces, gracias a Vasco y su mamá, que se organizaron y juntaron a todas las mamás que tenían niños con síndrome de West, ellos pueden ahora ingresar al país entre 1 o 2 frasquitos de aceite de cannabis para que puedan disminuir la cantidad de las crisis convulsivas que tienen. En cuanto a los factores histógenos, los factores que van a producir más o van a exagerar las crisis de convulsiones están los factores endógenos y los factores exógenos, ¿no? Los factores endógenos, el estrés emocional, las infecciones o la fiebre, el ciclo menstrual, ¿no? El exceso de producción de estrógenos también puede causar una crisis epiléptica, el sueño, la hiperventilación y el despertar súbito. En cuanto a los factores exógenos, el más común es el incumplir el tratamiento, la privación del sueño, el alcohol, las drogas, la luz estroboscópica, por ejemplo, ¿no? Como son las luces, esas luces que se prenden y se apagan rápido, ¿no? Pueden iniciar y estimular para la producción de las convulsiones, el ayuno prolongado y el ejercicio físico. En cuanto al tratamiento para las convulsiones, vamos a encontrar que las primeras crisis no se trata, ¿no? Excepto la lesión cerebral, y que debe estar demostrable, ¿no? Con el electroencefalograma, si es que está alterado o si es que es un estatus, ¿no? Las epilepsias sí se tratan, ¿no? Indefinidamente, excepto en las epilepsias benignas de la infancia y lleva más de 5 años, si es que lleva más de 5 años sin crisis. Se suspende si han pasado de 2 a 5 años sin crisis, ¿no? Con examen neurológico normal y un electroencefalograma normal. El estatus epiléptico tiene diferente abordaje, por lo que lo primero que se debe hacer es, ¿no? A los 5 minutos valorar la vía aérea, la presión arterial, el acceso venoso, ¿no? Funciones vitales. De 6 a 10 minutos vamos a administrar probablemente tiamina con dextrosa, ¿no? O tal vez diazepam, pero cuidando siempre la cantidad de dextrosa, ¿no? Porque no se le puede administrar mucho líquido. De 10 a 30 minutos vamos a administrar fenitoína o ácido valproico o el levetiracetam, dependiendo, ¿no? Aunque, por ejemplo, en mi hospital se utiliza fenitoína, pero en otros hospitales se utilizan levetiracetam. Y hay revistas que indican que el levetiracetam tiene mejor abordaje que la fenitoína. Sin embargo, en mi hospital utilizan todavía fenitoína y en los estados postdistales se utiliza lo que es la epaminización, ¿no? Que es un concentrado de 10 ampollas de fenitoína que se administra en vía intravenosa. Y el objetivo básicamente de este fármaco postdistal va a ser simplemente para mantenimiento, ¿no? Y prevenir de que no ocurran más convulsiones durante por lo menos el primer día. De los 30 a 60 minutos vamos a poder optar por el midazolam o el propofol o el tiopental. Sin embargo, para administrar estos medicamentos se debe hacer por una vía central, ¿no? Propofol sobre todo. Asegurando la vía aérea, que si es que llegáramos a esta situación, evidentemente el paciente ya va a estar intubado, ¿no? Y si es que aún así no responde y ha pasado más de 60 minutos, o sea, 1 hora, hay que hacer un goteo continuo de infusión, una infusión continua de midazolam de repente o propofol, ¿no?
Si es que no funciona a las otras medidas extremas, probablemente se va a utilizar infusión combinada, ¿no?, de estos medicamentos. Y en el embarazo se va a mantener el tratamiento, pese a que la mayoría de los medicamentos antiepilépticos sí afectan al feto, pero entre que afecta al feto y las convulsiones o las epilepsias que sí van, que afectan más, entre los dos males, el mal menor es que los medicamentos, ¿no? El consumo de los medicamentos. Y esto también se debe acompañar con la administración de ácido fólico y de vitamina K, porque el ácido fólico va a ayudar porque estos ácido fólico y vitamina K son dos fármacos que de repente por el consumo de los medicamentos antiepilépticos se van a ir disminuidos. Entonces, si es que se van a disminuir, evidentemente hay que darle un suplemento, ¿no? Entonces, este cuadrito de fármacos nos dan como una pequeña, un bosquejo, ¿no?, de lo que podemos utilizar. Como les mencioné, diazepam sobre todo es el fármaco de elección a primera instancia, acompañado de midazolam y a veces también aloperidol, pero cuando la epilepsia está acompañada con excitación psicomotriz, que es distinto, ¿no? La fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam, el lacosamida y el brivaracetam. Estos fármacos, generalmente los que se utilizan en el servicio son fenitoína, levetiracetam y el ácido valproico cuando no cede a fenitoína. Y si es que es el tratamiento de segunda línea postdistal. Bien, realmente el tema es bastante grande, bastante amplio, hay todavía muchas cosas que faltan revisar. Lo que acabo de hacer ahora ha sido como pinceladas así a grandes rasgos para que puedan tener alguna idea. Y aparte que hay otras exposiciones que van a complementar, ¿no? Porque estos son los motivos de consulta de urgencias neurológicas primarias, pero hay otras urgencias también como los accidentes cerebrovasculares que se va a ver en otra exposición. Muchas gracias.